ya habíamos estado citando. Y así como también hay indicaciones, también vamos a tener algunas contraindicaciones. Y entre esas contraindicaciones vamos a ver lesiones cutáneas por traumas obstétricos, flebitis en las trayectorias de las venas elegidas o simplemente aquellos recién nacidos que no han favorecido bien un estado inmunológico en cuanto a sus defensas, ya que han sido o son candidatos de plaquetopenias. Entonces veamos, miren cuán interesante también es recordar lo que tenemos que saber para poder acceder en forma definitiva. Esta foto nos visualiza un pequeño con ¿qué patología quirúrgica? Gastrosquisis. Entonces veamos que ya se encuentra en su bolsita de silo y ya es un candidato para la colocación de un percutáneo. Y aquí estamos viendo los diferentes accesos vasculares a los cuales podemos acceder, sean de miembros superiores, inferiores, pericraneales o hasta las venas principales como van a ser las yugulares. En las venas de los miembros superiores vamos a tener la de mejor predilección por su trayectoria anatómica, fisiológica y rápido acceso a la localización central, la basílica, posteriormente la cefálica, o la que podamos ver con la mejor distinción. Mientras que en miembros inferiores va a ser también de elección, pero tengamos cuidado, porque es la zona, entre comillas, de contaminación. No olvidemos que el bebé micciona, elimina y vamos a tener a cuidar esas excretas para que no vayan a contaminar el área donde estamos realizando todo este procedimiento o ya se ha realizado y evitar que se contamine o infecte a la larga. Entre el recurso humano, pues vamos a hacer siempre 2 enfermeras, una de un poquito más de entrenamiento, otra que está en aprendizaje o simplemente se está entrenando en todo el procedimiento, y vamos a hacer las definiciones en cuanto al operador, al ayudante y el personal que también nos va a apoyar y siempre de la mano, saber que estamos contando con ellos, personal técnico de enfermería para la restricción del área y personal de radiología para la revelación de la placa luego de terminado el procedimiento. Entre los materiales e insumos que vamos a utilizar, pues vamos a manejar para la limpieza y la asepsia de la misma, el jabón líquido, la clorhexidina en solución al 2%, agua bidestilada, tibia, ¿no? Guantes según las manos de los operadores, paquetes de gasa y las medidas de barrera que no debemos olvidar en ningún momento, como va a ser el gorro, la mascarilla y lo que contiene más adelante la presentación para la colocación y preparación del paciente. Entonces vamos a contar para el momento de la inserción ropa estéril, como se había mencionado, mandilones, campos en campos dobles, jeringas de 20, de 3 o de 5 en número de 3, suero fisiológico que puede ser, dependiendo de lo que tengamos en servicio, de 100 centímetros, 250 centímetros, medio litro o en algunos casos, pues si no tenemos, el de litro. Bisturí o tijera con lo que podemos contar o acceder rápidamente, paquetes de gasa como ya se había mencionado, guantes estériles una vez más y la riñonera para poder colocar los equipos indispensables a utilizar como parte del componente del kit percutáneo. Entonces tenemos el introductor pelable, el catéter propiamente en sus diferentes French, que puede ser de 1.9, 2, 3 French, según el tamaño del neonato que vamos a colocarle el percutáneo. La cinta métrica con la cual se ha hecho la primera medición y luego se va a confirmar con lo que tenemos en el paquete del kit percutáneo, pinzas sin dientes, el lazo hemostático, el alargador o el extensor de doble lumen. Pues bien, acá lo estamos visualizando en la imagen para poder decir, ¿no? Sí, tenemos aquí los implementos necesarios. Pero el más importante de todos ellos es el número de catéter.
Por lo general en neonatología trabajamos con el catéter número 24 y en buena hora, pero ello por lo general también nos ayuda para los pequeños, menos de 1500, pero si ya lo vemos a aquellos niños menores de 750 gramos, 650 y en algunos casos de 500 gramos, vamos a acceder a aquellos catéteres número 26. Es un catéter bastante fino que nos va a facilitar también el transcurso de lo que va a ser el tubo de silicona o Silastic. Entonces, pero el momento de la punción es valiosa para poder decir sí, estamos accediendo a este acceso vascular. También contamos con insumos que nos van a ayudar al momento de la fijación provisional, que va a ser para evaluar dónde se definió con el control radiológico y poder decir sí, vamos a realizar la fijación total o definitiva para decir sí, este catéter ya va a estar en utilidad y pueden usarlo por un mes. Ok, acá estamos viendo una imagen con todo lo que contamos para la colocación del percutáneo, ¿no? Tanto el kit de la ropa, el material de limpieza, el percutáneo propiamente dicho. Y no olvidar que siempre debemos contar con apoyos tecnológicos complementarios, como va a ser, primero, una guía de cómo estamos realizando el procedimiento. Segundo, el consentimiento informado de que el bebé se le está exponiendo a un procedimiento invasivo con los padres. Tercero, el formato del registro de procedimiento. ¿Cuándo nació el bebé? ¿Cuándo le estamos iniciando el procedimiento? ¿Qué complicaciones? ¿Cuánto tiempo nos dura? Y finalmente, ¿cuál es el momento o el día de su retiro? Y si cumplió o no cumplió con los objetivos trazados para el cual fue colocado. En esta imagen ya vemos la evaluación de un bebé y recordar siempre qué vaso vamos a elegir, qué venita. Y recordar también que las zonas de flexuras, de las zonas antecubitales derecha o izquierda, no tienen que ser manipulados por ningún personal, ni de enfermería y mucho menos de laboratorio. He ahí que nosotros estamos al pendiente en qué momento se le toma la muestra de algún análisis y poder vigilar que no dañen esos vasitos muy importantes para la colocación de este procedimiento. También es necesario recordar que el bebé, al igual que cualquier persona, sobre todo si es de 36, 38 o el término propiamente dicho, ya estamos viendo que va a realizar movimientos de brazo, de hombro, de codo y vamos a ver cómo aleja o acerca el catéter. Es valioso recordar esto porque vamos a definir. Tomamos la placa con el bracito abierto, tomamos la placa con el brazo levantado, cómo colocamos el catéter y poder decir sí, estaba con el bracito abierto casi en un ángulo de 90 grados. ¿Y qué pasó? ¿Estará bien el catéter así? ¿Llegó a posición o lo tenemos que introducir o retirar 1 o 2 centímetros más? Entonces, esto es valioso para decir qué tan cerca nos quedamos de la vena cava superior en la parte más proximal o simplemente ya estamos en aurícula. ¿Y qué debemos hacer? Entonces, todo nos ayuda a recapacitar y ver cuál es la acción a tomar en forma inmediata. Ya habíamos dicho y mencionado de que el catéter pelable y lo que va a ser el catéter en número de French va a ser localizado de acuerdo al peso del bebé. Esta es una tablita para verificar, ¿no? A veces nos sirven como referencia, pero muchas veces también la experiencia que tenemos ya nos ayudan a definir en forma ya automática qué podemos canalizar y que podemos colocar como catéter para la utilización de su estancia durante su hospitalización del bebé. ¿Ves? En esta gráfica ya estamos viendo un poquito mejor la vena basílica, la cefálica y cómo llegan. Miren cómo hacemos las curvas, cómo van a ser los movimientos para poder acceder si es que necesita alguna maniobra adicional de lo que llamamos peinado,
de lo que llamamos purgado o de lo que llamamos simplemente el avance del catéter sin mayor agresión en la parte externa del brazo del bebé. Entonces, recordemos y siempre es de referencia tener presente la anatomía del bebé. Aquí visualizamos un poquito más esquemático cómo es esa vena basílica. Miren, en forma limpia se ve cómo ingresa y sin mayor dificultad vamos a ingresar rápidamente, a diferencia de la cefálica. Sí, tiene buen calibre, no lo vamos a negar, pero miren a dónde llegó. Se va a encontrar sí con la basílica, pero ¿qué implica esto? Primero un pequeño choque, de ahí que cuando entramos por la cefálica, ya chocamos. ¿A dónde chocamos? ¿Qué pasó? No pasa, nos preocupamos y nos ponemos nerviosas y también estresamos al bebé. Entonces recordemos siempre nuestra anatomía. Y como todo procedimiento debemos recordar siempre hacer antes, durante y después del procedimiento. Antes ya hemos visto toda la parte documentaria, firma del consentimiento, indicación, aunque ya las indicaciones ya deben estar en nuestro chip grabado para poder decir, no, este babito es candidato, así que cuidémoslo y separemos sus zonas antecubiales. Preparación también en otra área muy importante como es el servicio y donde, sobre todo la unidad, donde descanse el bebé, su macro o su microclima. Será entonces pues su microclima donde vamos a agredirlo en un primer momento, pero también luego lo vamos a dejar descansar, donde ya no van a haber mayores incomodidades, ¿no? Mayores, solamente un relajo y la recuperación de su salud en forma gradual. Coordinación con el servicio de radiología, obviamente para acelerar el proceso de la visualización de dónde quedó definida la placa. Y acá vemos pues un servicio, que es nuestro servicio en este caso, como es una zona amplia. Y en este caso, en la parte de la segunda foto, vemos a un bebé en una cuna radiante, donde también se realizan los procedimientos, pero ahora estamos ubicando a todos nuestros pequeños menores de 1200 gramos en las incubadoras duales, donde nos sirven, como se dijo en un primer momento, para una cuna radiante, se convierte, terminamos el procedimiento con todos los invasivos habidos y por haber, con la parte médica también si fuera necesario, y luego lo hermetizamos y lo convertimos en una incubadora cerrada. Preparación del paciente. Ojo, también es indispensable realizar y recordar que el paciente es el primero que debe ser preparado. ¿Cómo así? Hemodinámicamente. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, si está en el ventilador, está con qué tubo, está fijado bien, está con secreciones, cómo tiene la cabecita, qué lado, derecho, izquierdo, está con una nueva vía, está con vía periférica o simplemente lo dejamos sin vía. No podemos dejar a ningún bebé sin vía, a pesar de que el procedimiento puede durar 15 minutos, como puede extenderse hasta 2 horas y media y en algunos casos hasta 3 horas. Por ello, el monitoreo constante a través de un monitor multiparámetro nos ayudan a visualizar la respuesta de cómo está hemodinámicamente el bebé. Ya hemos visto la selección de la vena y también otro ítem muy importante que no debemos olvidar es la posición del bebé. ¿Qué lado vamos a elegir? Derecha, izquierda, y a qué lado lo vamos a posicionar la cabecita del bebé para evitar que el catéter a instalar se vaya por otras trayectorias, ¿no? Y utilizar, obviamente, que si estamos trabajando con pretérminos, usar y recordar que tenemos que valorar en todo momento medidas para evitar alteraciones en su neurodesarrollo. Es decir, algunas medidas de contención, medidas no farmacológicas, tratamientos como una succión no nutritiva que calman y favorecen la relajación en el bebé. No está estresada la enfermera, no está estresado el paciente. Trabajan los dos de la mano. En algunos casos va a ser porque el bebé es a término, el bebé es algo irritable, una pseudoanalgesia, pero eso siempre en coordinación con el médico, verificando que sea una dosis única. Entonces, ya habíamos visto una buena vena visible, no puncionada,
y sobre todo de buen calibre. Ojo. ¿Dónde debemos llegar? Como zona de referencia a la intersección del tercer espacio intercostal con la línea paresternal derecha, es decir, casi, no estamos diciendo dentro, casi a la entrada de la aurícula. Ok, entonces ese es el punto donde debemos definir la colocación y la fijación de ese catéter, sea también con el bracito abierto, el bracito cerrado, en posición anatómica, donde va a quedar. Aquí estamos viendo unas imágenes donde el bebé está intubado y se está tomando la medida para poder decir, sí, vamos a tomar medida del brazo derechito, el brazo izquierdo y poder decir, ah, ya, nos vamos a quedar con ambas medidas, porque ambos brazos están limpios. Y ante cualquier eventualidad, porque son venitas muy rebeldes, muy reacias, podemos acceder al otro brazo. Pero también esa preparación incluye, como ya habíamos visto, posición, contención, elección del brazo, lateralización de la cabecita para el operador. Bebé va a ver quién le va a poner, entre comillas, porque lo vamos a cubrir, va a ver el catéter, ¿no? ¿Quién le está poniendo el catéter? Y en el caso de colocarse a nivel de zona pericraneal, colocar almohadillas que faciliten la rectitud entre el hombrito y lo que van a ser la elección de la vena, las yugulares. Entonces, esto ya es otro manejo, pero también se está haciendo. En el caso de estar el bebé intubado, realizar la aspiración una vez más, realizar medidas de higiene en el caso de si quiere cambiado de pañal, también la realizaremos pañal. No olvidemos que puede durar de 15 minutos hasta 3 horas. Y un bebé incómodo porque está mojado también va a favorecer alteraciones en su estado hemodinámico. Ojo, y siempre debemos recordar ese pequeño detalle de ver el monitor. Entonces recordemos que el procedimiento es una técnica rigurosa, estéril. Para poder acceder a este procedimiento es necesario realizar la medida de bioseguridad básica. La higiene de manos, ¿no? Con todos sus pasos, con un tiempo determinado y haciendo hincapié en cada uno de los movimientos para evitar la contaminación al momento, sea para la preasepsia o sea para la asepsia con mayor razón y para el momento de la inserción mucho más. Entonces, lavado de manos, colocación de las medidas de barrera, colocación de un segundo lavado de manos para la realización de la preasepsia. Entonces tenemos que visualizar y continuar con el procedimiento. Entonces, realizado ya la colocación de guantes y la primera limpieza o lo que va a ser la preasepsia, vamos a hacerlo con solución jabonosa, el agua ya estéril ha sido precalentada y vamos a comenzar del punto de inserción a lavar todo el miembro. Si hemos elegido la basílica o la cefálica, vamos a extendernos todo en forma semicircular, jabonando todo el bracito, posteriormente la manito y posteriormente lo que va a ser la axila hasta llegar un tercio anterior del tórax y un tercio posterior del mismo, para decir si estamos dejando todo el miembro superior, derecho o izquierdo elegidos con todas las medidas para poder actuar y colocar con la colocación de los campos estériles. Y este procedimiento lo vamos a hacer en ¿cuántas veces? 3 veces. Jabono, aclaro que es el enjuague con la agüita, jaboné una primera vez, enjuagué o aclaré la segunda vez, sigo la segunda jabonada, la segunda enjuagada, la tercera jabonada y la tercera enjuagada. Ojo, aquí estamos haciendo la preasepsia. Y aquí para medidas didácticas manifestamos y mostramos en la diapositiva los 3 gasitas con solución verde, es el jaboncito, las siguientes son el agua tibia, las 3 siguientes son la clorhexidina y 2, no es que nos hemos olvidado, son 2 nada más los enjuagues.
y ambos tienen que ser realizados en forma rigurosa, como ya lo estamos viendo en la segunda imagen. Terminado todo esto, terminado la clorhexidina, ya hemos aplicado la primera clorhexidina, enjuagamos la clorhexidina, colocamos la segunda clorhexidina, enjuagamos la segunda clorhexidina. Ahora, una tercera aplicación de clorhexidina al bebé, y ahí llamamos lo que se denomina el momento de la impregnación. Tenemos un reloj a la vista o simplemente nuestro monitor tiene su cronómetro, se enciende y calculamos exactamente 1 minuto para que haga su actuación final la clorhexidina, y recogemos el residual de la misma para proteger al bebé, como lo estamos viendo con la gasita, porque ese miembro, por más que sea lavado con agüita tibia, se ha enfriado. No olvidemos, se ha enfriado, todito se ha enfriado, y tenemos que protegerlo. 1, retirando toda la humedad. 2, favoreciendo su secado y tratando de conservar o recuperar el calor, que ya lo vamos a ir viendo en la presentación.